Good morning, everyone. Welcome to WOLA. It's an exciting day today. We're releasing a paper on Uruguay's cannabis reforms. Thank you also for being flexible with your schedules. Mother Nature did not want us to release this paper yesterday. I guess Mother Nature's not a big fan of cannabis. But ultimately, she cooperated today with gorgeous Washington weather, and we're excited to host you all today. My name is John Hudak. I'm a senior fellow in governance studies and the deputy director of the Center for Effective Public Management at the Brookings Institution. For this paper, Brookings is partnering with WOLA for one of our many ongoing research relationships. With my co-authors, John Walsh, who is on the dais today, and Jeff Ramsey, who's standing up in the middle of the room. We have been working on this paper now for nearly 2 years, examining Uruguay's cannabis reforms. I'm going to talk a little bit about the paper itself for a few minutes. I'll introduce our panelists who are going to discuss the paper and Uruguay's policies, and we're going to open it up at the end for about 30 minutes of Q&A. As I said, Jeff Ramsey, John Walsh, and I have traveled to Uruguay multiple times to look at what is an unprecedented law. I think many of you in the room and on the webcast are familiar, but most people don't believe or don't understand that Uruguay is the first nation in the world to fully legalize cannabis from cultivation, processing, and sale. This paper and the research trip was funded by the Open Society Foundation, for whom we thank for that support, and it allowed us to take a deep dive into this law, the regulations around this law, and the people who this law involves, which includes government, it includes entrepreneurs, and it includes the citizens of Uruguay, who, again, are the first citizens in the world able to experience a fully legal system. The system, in some ways, looks a lot like some systems in the United States and states within the U.S., but in many other ways, it's very different. The adult use cannabis system in Uruguay has 3 avenues for access. Now, that access, again, can only be for Uruguayan citizens. Tourists cannot legally access the market. But those 3 avenues are home grows, which you have in a lot of states in the U.S., including here in the District of Columbia. You have cannabis clubs, which are small cooperatives of individuals who come together with a cap on the number of individuals who can be part of a given club and a cap on the number of plants that can be grown at that club, as well as limits on how much each member of that club can get in cannabis per month. The third is the commercial market. In Uruguay, there are 2 commercial growers who are contracted with the government to produce cannabis for that market. And there are about a dozen dispensaries, what we would call dispensaries in the U.S., scattered throughout the country. Except in Uruguay, instead of going to a regular dispensary, you access cannabis from the commercial market through a pharmacy. It is non-medical cannabis, but you access it through a pharmacy. The system took a bit of time to get up and running, which I think for consumers in Uruguay was very frustrating. For the government in Uruguay, it was very careful. They wanted to make sure that the regulations were in place, that they were creating the system that both the government and the people expected, that it was safe, both in terms of the product that was being produced, but also safe in the sense that, from a security sense as well. And in the middle of last year, commercial sales began in Uruguay. First, with one of the producers, one of the cultivators, bringing product to market. Not the second one, because the regulatory system said that that institution was not prepared. And pharmacies began selling product. Shortly after pharmacies began selling product, they encountered another problem, one that the government worked hard on to deal with, but one that nonetheless caused major disruptions within this system.
and it's one that a lot of cannabis companies in the United States face as well, and that's a problem with banking. We're going to talk quite a bit about the lack of access to banking for cannabis companies in Uruguay, a little bit about that, how that relates to challenges for access in the United States as well, but also talk about how disruptive that has caused the system. The paper is called Uruguay's Cannabis Law, Pioneering a New Paradigm. It's available on Brookings' website. There are copies in the hallway as well. I'm not going to go through every detail of this paper because I encourage all of you here in the audience and on the webcast to read it. But nonetheless, I'll go through a few of the challenges that we've identified in the system and a few of the recommendations that we've come up with as a result. As I mentioned, banking is a very serious challenge in Uruguay. It is one that makes pharmacies have a choice between continuing to sell cannabis or to become a cash-only business, which in itself also creates additional secondary challenges. There are supply issues in the country. The limited amount of cannabis that is produced in a given harvest creates complications. The amount of product that can be delivered to a pharmacy every 2 weeks sometimes does not meet the demand that that given pharmacy has during that period of time. Uruguay is also unique in the sense that it has a fully functioning adult use cannabis program, but not a similarly functioning medical cannabis program. As you know, in the US and in many places around the world, medical cannabis precedes adult use cannabis. But ultimately, the system in Uruguay does not have a parallel program or a program that meets the needs of medical patients in the way that the adult use cannabis market meets those needs. And there are also some challenges that exist in any bureaucracy with any new public policy program, and that is information sharing and data collection. This is a struggle that exists here in the US in significant ways. It exists around the world in cannabis programs around the world, but as I said, in policy programs around the world in unrelated areas as well. We make some recommendations in the paper on each of these points. On information sharing, talking about creative ways that Uruguay can think about how to access financial institutions, maybe not now, but into the future. Reconsider that exclusivity rule. As I mentioned at the outset, there are 3 avenues by which an individual can access cannabis in Uruguay, but you can only access one at a time. You cannot have a home grow and then also go to the commercial market. We talk a little bit about the benefits that would accrue from reconsidering exclusivity in terms of the avenues of access. We also talk about creating a dispensary model that has a viable revenue stream. Part of the supply challenges that exist in the country and the banking issues that have forced some pharmacies to opt not to continue selling cannabis has created an internal conversation within the country about what to do next, how to improve that supply, how to improve the situation for entrepreneurs who do want to provide cannabis to customers but are worried about the types of policy challenges, oftentimes coming from American financial institutions and not from Uruguayan policy itself, how that can be overcome. We also talk a bit about how the system could consider how the law impacts medical patients and how it impacts tourists as well. So I'm going to stop there. You did not come here to listen to me blabber for an hour and a half. And our esteemed guests on this panel have incredible insight to share, and we're very excited. This is what I would say is the most diverse panel in terms of background of any panel I've seen on this topic, and I've been on a lot of panels on cannabis policy, but I've viewed many of them on Uruguay's cannabis policy too, and we're very excited to introduce our guests, which I will do in order starting from my far left, your right, is Martin Rodriguez. He's the executive director of Uruguay's cannabis regulatory body, the Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Next to him is Guillermo Draper.
He's the national political editor at Busqueda and the co-author of a book that every one of you should go out and buy, Marijuana Oficial, Crónica de un Experimento Uruguayo. Next to me is Alicia Chaver. She's an owner of Farmacia La Cabina, which is a pharmacy that dispenses cannabis on the central coast of Uruguay. And next to Alicia is John Walsh, my co-author on this paper and the director of drug policy in the Andes for the Washington Office of Latin America, WOLA, who hosts us today. So I'd like to thank each of you for being here, coming from, at least 3 of you coming from quite a distance, John just from coming down the hall, and for battling what is a freakish early spring winter storm that we had. So I'm going to start, excuse me, I'm going to start first with Guillermo. You've written a book on the history of cannabis policy in Uruguay. It's a great book. It's something that I think anyone who wants to understand what has happened in this country, who is teaching about this policy, should buy the book, assign to their students. And I'm hoping you could tell us a bit about how Uruguay came to become the first country to legalize adult use cannabis nationwide, and what the experience has been like through that process. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación y por los elogios también para el libro. No traje suficientes para compartir acá, pero algunos les voy a dejar a WOLA. Y se puede comprar online, es cierto. Yendo un poco a tu pregunta y dando un poco de contexto, en Uruguay el consumo de drogas es legal desde 1974. Eso es importante entenderlo porque en el debate global muchas veces se habla de la decriminalización del consumo de drogas, y eso es un paso que Uruguay ya había dado en el 74. Obviamente eso en la letra de la ley, después en la práctica los jueces y las autoridades policiales quizás tenían un enfoque más punitivo que llevaba a que en la práctica ciertos consumos eran igualmente penados pese a que la ley no lo establecía así. Eso como un poco de contexto general sobre por qué Uruguay ya tenía un terreno ganado o avanzado en este tipo de debates. En cuanto al cannabis, en Uruguay hubo movimientos sociales que en la década del 2000, a mediados del 2000, impulsaron un proceso de regulación, sobre todo vinculado al autocultivo, con el objetivo de legalizar el cultivo de marihuana con fines recreativos en los hogares, el denominado autocultivo. Hubo algún proyecto de ley de legisladores del Frente Amplio, del partido gobernante, ya por el 2010, y alguno de algún dirigente de la oposición, que no lograban en el Parlamento conseguir el respaldo suficiente para convertirse en ley. A nivel de la opinión pública el tema no estaba tan extendido. Sí había grupos de interés y organizaciones sociales que empujaban el tema, pero no había a nivel global, en el nivel social, no era un tema de agenda en los primeros lugares, ni siquiera en los segundos o terceros lugares, si se quiere. Que eso es otra diferencia, me parece interesante a tener en cuenta en lo que pasó en la mayoría de los estados de Estados Unidos, en los cuales se llega a una regulación primero empujada por un movimiento social que logra una mayoría social suficiente para aprobar proyectos de ley y aprobar nuevas reglamentaciones que obligan a los estados, a los gobiernos estaduales, a aplicar algún tipo de regulación, ya sea medicinal o sea recreativa. En Uruguay ese proceso no sucedió, incluso, como les decía, los proyectos de ley que se habían planteado en el Parlamento no lograron superar las instancias legislativas, hasta que en 2012, con José Mujica en el gobierno, hay una sucesión de episodios violentos, de crímenes violentos que generaron una alarma pública importante, y el Poder Ejecutivo decidió hacer un gabinete especial de seguridad y desarrollar una serie de propuestas vinculadas en algunos casos al tema drogas, que tenía distintas variantes y a veces que parecían ciertamente contradictorias. Entre ellas estaba la regulación del cannabis, del mercado de cannabis,
y por otro lado había un aumento de penas para los traficantes o incluso la internación compulsiva de adictos, forzar a las personas a ser conducidas a tratamiento si tenían problemas de adicción. O sea, eran dos políticas bastante contradictorias entre sí. Esa propuesta generó mucha sorpresa en Uruguay, se debatió durante mucho tiempo, sobre todo la de la regulación del cannabis, fue como que se robó la discusión pública de las medidas de seguridad, y luego de un largo proceso parlamentario en el cual se cambió mucho la propuesta original. La propuesta original de Mujica estaba vinculada a la seguridad, que eso es otra diferencia que un poco mencionaba John, en cuanto a que Uruguay el tema medicinal vinculado al cannabis ni siquiera estuvo en la agenda del gobierno cuando propuso la regulación. Era una regulación vinculada a la seguridad y a cómo quitarle mercado al narcotráfico. Ese fue el asunto principal impulsado por el gobierno. Esa propuesta del Poder Ejecutivo ni siquiera incluía el autocultivo, era solo una distribución estatal controlada a través de estancos de venta, como puede haber aquí, de alcohol. Pero después a nivel legislativo los legisladores oficialistas tomaron lo que el Poder Ejecutivo del gobierno de Mujica planteó e hicieron una propuesta mucho más amplia que incluía el autocultivo, los clubes y la venta en farmacias, que contemplaba también el reclamo de las organizaciones sociales que durante mucho tiempo habían empujado para que este tema avanzara. Y creo que en el partido de gobierno uruguayo entendieron que necesitaban trabajar junto con las organizaciones sociales para que esta ley saliera adelante, teniendo en cuenta que a nivel de la opinión pública no había un apoyo popular, como les decía al principio. En Uruguay, si ustedes ven las encuestas de medición de opinión pública, desde que se lanzó la idea en 2012 en adelante hasta esta semana, no había una mayoría de la población a favor de la ley. Siempre estaban en torno del 70% en contra y 30% a favor de la ley. Y aún así se avanzó y se puso en práctica. Y justamente hoy publicamos en el semanario en el que trabajo una última encuesta que se desarrolló en el cual decía que por primera vez la opinión pública había más gente a favor o de acuerdo con la regulación que en contra. 6 meses después de que se pusiera en marcha la venta en farmacias. Es como que al parecer está comenzando un proceso de normalización o de ver que la situación no iba a generar tantos problemas como se temía a priori. Excellent. Thank you, Guillermo. Next, I'm going to turn to Alicia. Alicia, you are one of only a dozen people in Uruguay who owns a pharmacy that dispenses cannabis. In that way, you're really a pioneer of enterprise and of a social movement. Can you talk a bit about why you chose to have your pharmacy adopt this program, and what the experience has been like dealing with both the public, your customers, and with the government, your regulators? Bueno, buenos días. En realidad es un gusto estar acá para transmitir nuestra experiencia. Yo soy una de las 3 patas de donde se puede adquirir marihuana en Uruguay, cannabis en Uruguay. Hace un par de años el IRCA, que Martín es el director, es el instituto que regula toda esta ley, hizo un llamado a interesados a todas las farmacias del país. Las farmacias en total son aproximadamente 800 y solamente 16 fuimos las que empezamos por este camino. No teníamos ni idea de las dificultades que íbamos a tener después, como decía John, con el tema de los bancos. Pero bueno, en el caso personal, yo también soy la única farmacia que está ubicada en el departamento de Maldonado. El departamento de Maldonado es un lugar muy turístico de Uruguay. Y de 72 farmacias que hay en el departamento, yo fui la única. O sea que vienen de lugares muy lejos a buscar el producto. Y
mientras que se estaban implementando la venta en las farmacias y el IRCA estaba preparando el proceso, durante el proceso yo me encontré con el presidente de AFI, que es la Asociación de Farmacias del Interior, y le pregunté por qué los colegas no se adherían a este proyecto. Y bueno, las dos razones que me dio la primera fue la inseguridad. Pensaban que el público que iba a llegar a la farmacia iba a crear dificultades, violencia. Y la segunda era que en realidad ellos pensaban que el resto de los clientes de la farmacia, los que adquieren medicamentos, iban a dejar de ir. Incluso algunos clientes, y en mi caso personal, me dijeron, si vendes cannabis no vamos a dejar, no vamos a comprar. Bueno, pese a todos, a que todo el mundo, o sea, a gran parte de la población, y yo me sentí muy sola en esta experiencia, acepté el desafío de vender, porque bueno, creo que estoy de acuerdo con el espíritu de la ley, totalmente de acuerdo, porque creo que es un derecho del ciudadano, así como esa persona que me decía que no iba a ir más a la farmacia a comprar, yo le contestaba, y bueno, entonces tampoco podrías ir tú al supermercado enfrente a comprar alcohol. A comprar porque venden alcohol. Entonces, bueno, a pesar de todo lo que teníamos en contra, como decía, estaba de acuerdo con el espíritu por la libertad del ciudadano, de elegir lo que quiere consumir. A mí me gusta tomarme una copita de vino en la noche. Bueno, hay personas que le gustan fumar un porrito, como dicen. Siempre y cuando no agredan los derechos de los demás, ¿no? Pero además también, un poco por lo que decía Guillermo, perdón, el tema de combatir o sacarle un sector al narcotráfico, ¿no? Yo he cerrado ya, a pesar de que la distribución no ha sido suficiente, he cerrado a febrero la venta de unos 70 kilos de cannabis en el comercio. Y a pesar de todo, la experiencia en el transcurso de estos meses me ha dicho que el tiempo me ha dado la razón. En lugar de perder clientes, he ganado clientes, porque a pesar de la gente que va a comprar cannabis, también va a comprar otros productos. También con relación al público, lo que tú me preguntabas de cómo es la relación. Es un público pacífico, no se esperaba el perfil, hay abuelas haciendo cola, hay mamás con hijos cargando, y están súper agradecidos de que me hubiese animado a vender el producto. También ellos tienen 3 motivos, ¿no? La política del gobierno es que el producto sea muy barato, que sea accesible. El gramo de cannabis cuesta $1.40. La calidad del producto, ellos saben que están consumiendo algo que ha pasado por varios controles, y también la seguridad del producto, del lugar en donde lo están comprando, que no tienen que ir a un lugar ilegal para adquirir el mismo. En cuanto a la experiencia con el gobierno, ha sido muy fluida. Nosotros nos hemos sentido apoyados por el IRCA. Ellos nos han hecho reuniones previas a la puesta a punto y posteriores.
nos han apoyado en el software, con técnicos. Digo, siempre tenemos a disposición el respaldo de ellos. O sea que con el relacionamiento con el gobierno, con el IRCA, es muy bueno. Obviamente, es uno de los eslabones de toda la cadena. No podemos fracasar. La única cuestión que le podría criticar al gobierno es que, bueno, como todo producto, al empezar, fuimos pioneros en Uruguay, salimos al mundo, los reporteros de todo el mundo nos querían hacer notas a los farmacéuticos. Y bueno, lo que le critico un poco al gobierno es que la cara visible éramos nosotros y que ellos como que no publicaban abiertamente hacia el público todas las, ¿cómo se dice?, los obstáculos que iban teniendo este proceso al ser implementado. Okay. All right, Martín. The IRCA is the first national body in the world charged with regulating adult-use cannabis. Can you talk about some of the challenges that the IRCA has faced since its inception and how it's dealt with those challenges over time? Bueno, buenos días para todos. Primero quiero retribuir un agradecimiento por la invitación y la posibilidad de compartir en estos días y en esta mesa en especial la oportunidad de compartir esta experiencia y intercambiar opiniones y valoraciones sobre este proceso tan innovador, como se ha dicho, y a la vez tan complejo. No esperábamos en absoluto que fuese una innovación sencilla, ¿no? No hay ningún proceso, la innovación no tiene una fuerza inercial que la empuje, sino por el contrario, lo que inevitablemente en general tenemos que hacer es tratar de anticipar los problemas y generar las mejores capacidades para poder resolverlos. En este caso, lo que pasa con el esquema uruguayo, con el marco regulatorio uruguayo, es que básicamente se mueve la frontera de lo posible en relación a las actividades vinculadas al cannabis y a las vías de acceso al cannabis para los distintos fines. Eso implica que cosas que anteriormente no estaban permitidas ahora lo están, y que hay cosas que antes no estaban permitidas y siguen sin estar permitidas. Entonces, desde el punto de vista del esquema de fiscalización y controles, desde el punto de vista del desarrollo de capacidades, hay un montón de desafíos que, si tuviese que sintetizarlos en alguno, diría, esta innovación impactó en una dimensión legal, una dimensión social, institucional, burocrática, ¿no? En la necesidad de desarrollo de capacidades técnicas para las más diversas actividades en las que estamos involucrados, capacidades que incluso no necesariamente teníamos la oportunidad de transferir desde alguna otra experiencia nacional, justamente por tratarse de ser una primera experiencia de alcance nacional. Tuvimos, a diferencia de otras arenas de política pública, en esta no siempre tuvimos un marco claro en el exterior como para decir, bueno, ellos en tal país se trabajó de tal manera, ¿no? Y podemos cortar y pegar de esa experiencia. Sí estudiamos todos los casos que teníamos a disposición, sí valoramos las oportunidades que eso generaba en términos de adaptación, pero lo cierto es que el modelo, la forma de desarrollar esta política que estamos impulsando en Uruguay es en buena medida diferente a varios de los casos que han iniciado un camino con tal vez algunos objetivos similares. Creo que otro desafío importante, además de esto de la innovación, es que ese impacto en el cambio burocrático, en el cambio de las condiciones de la administración pública, requiere de mucha coordinación interinstitucional, ¿no? Esto de que empezar a relacionarnos con una política que ahora nos obliga a tratar con actividades nuevas, requiere que todos los cuerpos de la administración pública nos adaptemos, nos actualicemos, traslademos la normativa legal a protocolos de trabajo
específicos de cada una de nuestras instituciones, y eso involucra tanto al IRCA, obviamente, como la burocracia nueva, pero también a otras instituciones que se relacionan con esta actividad desde siempre, como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, o el Poder Judicial, o la Policía, o aduanas, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, y así todos los posibles actores institucionales que entran en contacto con alguno de los eslabones de esta cadena. Y después, solo para mencionar también en términos genéricos, sin detallar demasiados ejemplos, pero esa necesidad de construir capacidades no solamente afectó a la institucionalidad pública, sino también a los actores privados que se relacionan con esta actividad. Para el caso del cannabis de uso no médico, Alicia recién comentaba algunos de los desafíos que le tocó enfrentar en la farmacia, pero también es verdad que no ha sido una tarea sencilla desarrollar para las empresas privadas que tienen las licencias para cultivar y distribuir, desarrollar sus capacidades para lograr cubrir con las condiciones que tiene este producto y en el volumen que está establecido en la licencia, y eso ha sido un proceso también gradual, evolutivo, que nos ha permitido poner en la calidad y la seguridad del producto un elemento de referencia para que los pasos sean seguros. Y uso ese ejemplo, pero mencioné lo de la farmacia, mencioné lo del IRCA y otras instituciones públicas, pero podría seguir mencionando otros. Claramente, otro elemento que mencionó Alicia fue el vínculo con el sistema financiero. También ahí se han planteado desafíos importantes que estamos encarando, y después más adelante puedo compartir con ustedes algunas de las líneas de trabajo en las que estamos. Y finalmente diría que tenemos un desafío en que esta expansión del mercado formal, esta cobertura creciente que buscamos para lograr captar la adhesión de las personas que, estando informadas primero de cuáles son los riesgos que tiene vincularse con una sustancia como el cannabis, aún así deciden tomar contacto y ser usuarios de este producto, que esa expansión permanente vaya de la mano también de las certezas que este proceso requiere. Uruguay no quiere provocar el IRCA no quiere provocar ningún evento desgraciado vinculado a la salud pública, vinculado a la seguridad, sino por el contrario, los objetivos de este marco regulatorio son solidificar este desempeño y provocar en términos de salud pública, la expansión del acceso a un producto de mayor calidad y seguridad, en términos de seguridad ciudadana, el ocupar un espacio cada vez más grande del mercado formal de cannabis en detrimento del mercado negro o el mercado ilegal. Y para eso tenemos, esto es lo último que menciono como desafíos iniciales, la necesidad de generar información de calidad, sólida, robusta, de las más diversas áreas en las que esto impacta, y que nos permita hacer un seguimiento, un monitoreo fuerte de esta política y una evaluación justa de este proceso, de manera de poder ir adecuando las distintas condiciones con las que venimos desarrollando esto. Great. Thank you, Martin. John, one concern about Uruguayan legalization involves the country's international treaty obligations. And this is something not just unique, of course, to Uruguay. This is something that Canada is discussing this week. And you've written extensively in this area. Can you talk a little bit about this research and how the international community has responded to Uruguay's legalization? Great. Thank you, John. Yeah, I think one of the reasons that Uruguay is the first was it was a calculated risk on two fronts. We talked a little about public opinion, but also the fact is that there are a series of UN drug control conventions that the foundational one, the 1961 Single Convention, expressly limits cannabis to medical and scientific purposes. So Uruguay knew going in that there's a reason they're first. It's because heretofore no country was willing to deviate so clearly from that requirement. And I think for Uruguay, I would say they've been admirably successful in pulling this off thus far, because I think they made
sound arguments based in the logic of their reform domestically, and they didn't make the mistake of creating legal fictions that would cause them problems down the road. I think they also had the benefit of good timing with respect to changing tenor of debate and laws in other countries, and in particular the United States. So I'll unpack that a little bit and then bring us to this week in Canada, because I think that's highly relevant for Uruguay and the arguments it's made. So first, I think it was clear to Uruguayan authorities that the conventions are very clear and obvious about what the obligations are, and Uruguay didn't want to frontally deny that they would be stepping away from those obligations. So rather than make a frontal denial, which I think would have been susceptible and plainly so to being false, they decided to argue from the position of their own reputation internationally in terms of a state that is seen as upholding and wants to uphold UN foundational principles, including human rights, and also from a coherent sense of why they changed their law to respect their citizens' rights and to ensure their health and security. So their two basic arguments were Uruguay's reform is consistent with, entirely consistent with, the original aims of the drug treaties to uphold, to protect health and human welfare, aims that arguably the drug treaties haven't been able to accomplish through the strategies of prohibition. So for Uruguay, that's a key argument in favor of moving forward, and it locks with their domestic rationale. At the same time, they've argued that for Uruguay, because this is a matter of the rights of its citizens, it's Uruguay's obligations internationally with regard to human rights need to take precedence over any obligations regarding the drug control conventions. In other words, if there's a conflict between the two, they need to give priority to human rights obligations. I think that's also a strong and powerful argument. It's certainly a defensible, although arguable, point of view. But I think in the case of Uruguay, because it was seen as coherent with their reform and consistent with their trajectory and their international reputation, it has worked. But worked, when I say that, I mean Uruguay is still moving forward with this policy. There hasn't been an international effort to stymie it or quash it. There have been banking issues, but they have been related to U.S. laws. They're not strictly due to the drug conventions. And I think Uruguay avoided asserting something that was plainly untrue and that could have caused it trouble down the road. And that brings us to the United States and Uruguay's good timing. All right, so Uruguay did this, although the law was introduced before passage of Colorado and Washington ballot initiatives. The law was actually passed after those initiatives succeeded in November 2012, and indeed after the Obama administration released its guidance known as the Cole Memo, accommodating qualified accommodation of state-level legalization. And I think that provided a measure of comfort for Uruguay in the knowledge that the treaties are not self-enforcing and the UN is not able to compel a country that's going to go its own way here to backtrack. Historically, the country that has played that role as the political enforcer of the drug conventions is the United States. The United States, because of citizen-led movements in separate states, found itself in a very awkward position to come down heavy on a country like Uruguay that was doing something arguably much more restrained than what was going on in the United States. So arguments from, therefore, the INCB, of which we have a board member with us this morning, that Uruguay was clearly contravening its obligations under the treaties. Those obligations were also being contravened by the United States and continue to be. So that gave Uruguay some political space that it might not have had otherwise. And I think from the neighbor's point of view,
the developments in the United States also gave Uruguay some space. So it wasn't so much a matter of hostility, but rather curiosity. So Uruguay has been able to move forward without sort of a foreign or outside intervention to block. And they have successfully, I think, through their arguments, bought time without engaging in legal fictions such as the US, which has asserted that the treaties, in fact, provide the flexibility needed to regulate adult use cannabis, which I think is quite clearly not the case. And the INCB has been at pains to point out that the US federal system, be it as it may, still obliges the United States to enforce its obligations in the entirety of its territory. So the United States is in a different position from Uruguay, but the obligation from the INCB point of view is the same. So that brings us to Canada, and I think Uruguay's arguable but powerful and defensible positions with regard to the treaties have bought it this time, have allowed it to move forward with its law domestically. And now Canada is on the verge of enacting a law similar in many respects to Uruguay, regulating adult use cannabis and confronting the same questions around the treaties. Canada just yesterday in a Senate hearing, Canada Global Affairs acknowledged that if they do go forward with this law, which is highly likely, that they will be technically contravening certain obligations under the treaties. Which, again, avoids, and in this case explicitly and candidly, falling into the trap of denying a noncompliance problem, and creates the opportunity for Canada and for Uruguay, I think, to find a way to explore the options available under international law to make sure that its domestic reform does align with international law, even though it's outside what the conventions permit. And if you permit a little advertisement, we did release a report last week with partner organizations in Vienna, Austria, at the Commission on Narcotic Drugs, outlining what one of these options might be, the inter se modification of treaties, and maybe we come back to that later. All right. Thanks, John. One of the issues that both Alicia and Martin have touched on, I talked a little bit about it at the outset, are the banking issues that exist in Uruguay. Alicia, I was hoping you could talk a little bit from the entrepreneur's perspective, from a pharmacy owner's perspective, what those banking issues have, what those challenges have caused for you, and how you've responded to the new environment that has been created as a result of those banking challenges. Bueno, después de haber en la implementación tenido todo lo que les conté anteriormente, a menos de un mes de empezar la venta se empezó el 19 de julio y a menos de un mes empezaron a funcionar los rumores de que los bancos nos iban a cerrar las cuentas. Personalmente yo armé un grupo de WhatsApp con las 16 farmacias que estábamos vendiendo, era una forma de sentirnos más unidos y bueno, de también tratar de afrontar juntos los problemas que se nos venían. Y empezó primero un banco español, el Banco Santander, a un colega, a comunicarle, y entonces estábamos todos expectantes a ver qué pasaba con el resto. Yo personalmente trabajo con el Banco de la República Oriental del Uruguay, es un banco estatal, entonces decíamos, bueno, si por un lado sacan una ley que habilita, legaliza la venta de la marihuana, no podemos, por otro lado, no nos van a cerrar las cuentas, es un banco oficial. Pero bueno, así fue como el 16 de agosto el Banco República me notifica, y lo quiero leer textualmente, porque la resolución dice:
que no tendrán ni iniciarán relaciones comerciales con farmacias adheridas a la dispensación de cannabis psicoactivo de uso no médico, hasta tanto se mantenga la situación de riesgo actual para las relaciones internacionales del negocio del banco. Entonces, nos teníamos obviamente que desvincular de esa relación. Nos dieron un plazo de 30 días y de esas 16 farmacias que nos animamos a vender, 6 de ellas quedaron por el camino, porque bueno, les era imposible por diferentes razones. A veces las relaciones con los bancos no es solamente por el tema del comercio, sino que había en algunos casos que tenían deudas o líneas de crédito que bueno, que no lo podían cortar. En mi caso particular, yo soy muy terca y dije, voy a seguir con mi desafío. Y bueno, esto implica para nosotros mucho trabajo. Yo desde mi teléfono pagaba los impuestos, yo desde mi teléfono le pagaba a mis empleados, le pagaba a mi contadora, le pagaba a los proveedores, haciendo transacciones. En el Uruguay en este momento también se está implementando la bancarización, o sea, que están llevando a que los ciudadanos dejen de usar el efectivo. Entonces el gobierno quiere que usemos más, obligan, por ejemplo, a pagar los sueldos a los empleados a través de transacciones electrónicas. Entonces, claro, para nosotros como comercio eso significa realmente una dificultad muy grande. Pero bueno, en realidad lo manejo en efectivo, vendo cannabis en efectivo solamente y las transacciones con todo el riesgo de robos o bueno, de andar con el dinero, lo tengo que hacer con redes locales de pago que bueno, que funcionan también, el gobierno las acepta como pagos electrónicos, pero bueno, si yo le pago el sueldo a mis empleados, tengo que ir con el dinero a la ventanilla de la red local, allá es Red Pagos, Habitat, y depositar en efectivo, lo mismo con mis proveedores, y lo mismo cuando nosotros le pagamos el cannabis al IRCA, que lo hacemos en una cuenta oficial también, tenemos que ir con el efectivo a pagar las cuentas. Por lo tanto, para nosotros eso implica todo un cambio de operativo en la farmacia, una pérdida de tiempo, pero quedamos 10 de las 16, se agregaron 2, pero por suerte ahora hay interés en otras farmacias, a pesar de todas las dificultades, en adherirse y agregarse a este proyecto. Thank you, Alicia. Martín, on the same topic, how has the IRCA and the Vasquez government responded to this banking challenge, and are there any contingencies with regard to how to deal with it? Bueno, lo primero fue intentar dimensionar adecuadamente todo el marco legal y qué implicancias tenía eso operativas a nivel local. Eso nos llevó a procurar una intensa coordinación con los bancos locales, los bancos públicos locales en particular, y a la vez con la regulación del sistema financiero, el Banco Central, tratando de poner en perspectiva efectivamente qué consecuencias podía llegar a tener esta situación en Uruguay para los distintos operadores vinculados al cannabis, y trasladándole a los operadores del sistema financiero el conjunto de controles que tiene toda la actividad asociada al cannabis en Uruguay. Pongo algunos ejemplos.
no hay ninguna actividad licenciada para vincularse al cannabis, por ejemplo, ni para producir cannabis, ni para distribuir, ni para producir con fines medicinales, o para producir cáñamo industrial, o para industrializar el cannabis con diversos fines, que no pase por el control de la Secretaría Nacional contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo. O sea, todos esos proyectos tienen una exhaustiva evaluación de parte de la agencia especializada del gobierno que permiten determinar el monto de los capitales a vincularse a esta actividad, el origen de esos capitales y quiénes son los beneficiarios finales de esos proyectos. Eso como punto, como línea de base general para poder otorgar a los bancos esa información respecto a las certezas que otorga el esquema de regulación de Uruguay en esta actividad. En segundo término, en particular vinculado a las transacciones del cannabis no psicoactivo, de la dispensación de cannabis en farmacias, el sistema prevé una trazabilidad completa. Nosotros sabemos exactamente cuál es el stock que, por ejemplo, tiene Alicia en la farmacia en este momento y cuál es el stock que va a tener Alicia dentro de 5 minutos cuando venda algunos paquetitos más. Sabemos exactamente qué paquetes son los que están en la farmacia de Alicia, porque cada paquete tiene una etiqueta de seguridad individual con un código individual. Y lo mismo nos pasa con las otras cadenas de la cadena de producción los otros eslabones de la cadena de producción y distribución, para poder hacer un control cerrado de todo este proceso. Entonces, eso también lo pusimos arriba de la mesa como una oportunidad para que los bancos valoren la información de la que iban a poder disponer, y como institución reguladora tenemos la total disponibilidad de generar los informes, los reportes periódicos que sean necesarios, e incluso para respaldar la operativa de los emprendedores individualmente considerados, tenemos la posibilidad de hacer lo mismo. Y después, saliendo un poco de los controles que tiene el sistema y la operativa concreta, seguimos trabajando con los bancos privados a nivel local, seguimos trabajando con otras agencias de gobierno que puedan tener influencia en este proceso o la dilucidación de este proceso, más que nada a nivel internacional, y en eso estamos en contacto con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que a través de las embajadas donde tenemos radicación en países donde están pasando cosas vinculadas a esto, hay algunos casos a nivel mundial que nos interesa especialmente seguir, claramente Estados Unidos, por el efecto que cualquier cambio en la regulación federal de este país pueda tener como consecuencia en Uruguay, pero también estamos siguiendo muy de cerca la experiencia que está desarrollando Canadá, por las implicancias que tiene el proceso que describía John, y por el hecho de que en la medida en que se apruebe la regulación del uso adulto o no médico en Canadá, estaríamos configurando otro país que alcanza un estado regulatorio similar al de Uruguay, y además está decir que es un socio comercial y financiero muy fuerte de los Estados Unidos, son vecinos, forman parte del mismo de la misma red, y en ese sentido nos permitiría seguramente obtener información y eventualmente generar alguna solución a partir de los avances que se vayan logrando. Y después hay otros casos que a nivel mundial están avanzando, como Alemania, Australia, entre otros, que seguramente también de la mano de las soluciones que vayan construyendo nos van a permitir encontrar algunas adaptaciones para el caso uruguayo. Somos conscientes de que seguramente la escala de Uruguay, el tamaño del mercado uruguayo, somos un pequeño país de 3.4 millones de habitantes, eso puede ser que no sea un elemento favorable, que nos presente desafíos adicionales, pero bueno, esperamos que la manera en la que estamos haciendo las cosas y la obsesión que tenemos con generar información de calidad, ser transparentes, rendir cuentas ante las agencias que corresponde y dar los pasos seguros, pequeños pasos seguros, nos reporte un resultado positivo en el avance de esta política. Great, thank you, Martin. Guillermo, changing gears a little bit,
one of the challenges that you've written about is the government not communicating enough with civil society groups, academic institutions, and other similar organizations. What do you see as the benefits of the government engaging with these groups more, and what advice would you give to the government on this issue? Sí, también un poco de contexto. La regulación uruguaya durante su discusión, el oficialismo, el partido de gobierno, se apoyó bastante en las organizaciones sociales por el expertise que tenían, del conocimiento que tenían del tema y porque además eran un grupo que sabían que iban a defender la legislación, empujar la legislación en un marco social sin mayorías que la apoyaran. Esa relación generó un vínculo, me parece interesante, entre el poder político, el poder de gobierno y las organizaciones sociales, y que demostraron incluso una madurez muy interesante. Si ustedes siguen el recorrido de la regulación uruguaya, uno de los puntos centrales de discusión fue la creación de un registro de consumidores, que es algo generó mucha polémica y muchas organizaciones sociales se oponían. Pero finalmente decidieron aceptarlo, decidieron aceptar ese requisito que el gobierno se había planteado, porque consideraban que era mejor que lo que había antes, o sea, que esta ley implicaba un avance, aunque no era el avance que las organizaciones sociales querían, pues las organizaciones sociales consideraban que establecer un registro de consumidores de cannabis era una forma de discriminación que en otras circunstancias no estarían dispuestas a tolerar. Pero bueno, miraron el vaso medio lleno, por decirlo de algún modo, y dieron su apoyo a esa medida. Después, en el proceso de implementación y sobre todo con el cambio de gobierno, del gobierno de José Mujica al actual gobierno de Tabaré Vázquez, las relaciones un poco se enfriaron, pero me parece en buena medida lo que sucedió mucho es que el gobierno quiso desmarihuanizar su agenda, como le decían, o sea, sacar el tema marihuana de la agenda de debate público, de debate del gobierno, y eso tuvo consecuencias prácticas en el relacionamiento con las instituciones, con las organizaciones sociales, con los medios de comunicación y con el debate público en general de la ley. Y creo que eso tuvo repercusiones en algún sentido negativas, porque se empezaron a generar dudas. El gobierno se demoraba en la implementación, las organizaciones sociales veían que no había información o que no compartían información con ellas o no compartían información por canales oficiales. Entonces, un poco lo que decía después hace un rato Alicia en cuanto a que el gobierno no estaba presente en el debate público. Y si el gobierno no está presente en el debate público, otra persona u otra institución u organización va a estar. O sea, esos espacios se ocupan. Y en muchos casos eran ocupados por gente que cuestionaba el proceso, cuestionaba la regulación y al final del día en la opinión pública quedaba la idea de que el gobierno finalmente no quería terminar de implementar la ley. Creo que en los últimos tiempos eso cambió un poco, que el gobierno ha sido más proactivo a la hora de dar su opinión y dar información. Creo que todavía insuficiente. Yo tengo soy periodista y para mí el tema de la información y la transparencia y que la difusión de información para generar un debate robusto en la sociedad es clave. Es parte de lo que me dedico, entonces para mí sigue siendo insuficiente, pero se ha notado en los últimos tiempos una proactividad mayor de las autoridades a brindar información de qué está sucediendo. Repito que me gustaría que fuera más y bueno, parte de mi trabajo es empujar hacia ese camino. Great, thanks, Guillermo. John, I'm going to ask the last question to you, but then extend it to the rest of our panelists as well, so we reserve enough time for Q&A from the audience. There are a lot of aspects about the Uruguayan model that other countries can look to for guidance. There have been a lot of successes and very few really significant challenges. Can you talk, as Canada marches toward legalization with some key Senate votes in Canada coming this week and plans to begin legalization over the summer, what lessons do you think Canada can take from the Uruguayan experience? And again, I'd like Alicia, Guillermo, and Martin to weigh in after as well.
Yeah, right, very timely for Canada, and I think Canada is going to open the way for other countries as well. So I think there is a lot to learn from Uruguay. And I think one of the lessons probably comes from Uruguay's own sort of the difficulty of facing a skeptical public opinion and going first was their ability to create a very strictly regulated system with the idea that if you start strict, you can loosen up later, become more flexible, but it's harder to do it the other way. If you start sort of loose and then try to tighten up, it's going to be a lot harder to do because you've created interests along the way. You've created interest groups, but you also created rights and expectations. I think Uruguay has done well to keep with a strict regulatory model while providing, as was said before, really expanding the space. But there are still borders around that space, what's permissible and what's not. But there are 3 forms of access, and therefore many ways for Uruguayans to access legally cannabis. So I think a strict regulatory model rather than starting very flexibly is a good lesson. I think Uruguay has shown that with a modicum of trust in public institutions on the part of the citizenry, you can accomplish a lot in terms of a strict approach. I'm not sure how much that conveys to other countries, but for example, the registry of users in Uruguay is something that I can imagine would be a fatal inclusion in a US ballot initiative. But it works in Uruguay, and it works to make the system defensible internationally as well. So I think that's really important. On the sort of what could Uruguay do better approach that I think Canada and others can learn from, it's been hinted at before, but I think there's a real need and a real opportunity for better data collection, monitoring, and evaluation. And I think to put that in the context of overall the drug policy control system and drug debate has been pretty bereft of sophisticated social science understanding of how different policies can work to improve health and security. And I think legal regulated markets offers a great opportunity to generate an evidence base about what different policies can achieve and also use that evidence base to adjust policies over time. I think Uruguay has had a slower start than would have been desirable, and I think Canada can really help, not just by showing how it could be done in Canada, a big, well-resourced country that takes monitoring very seriously, but could also work with other countries like Uruguay in terms of exchange, in terms of data sharing, to make a very solid social science research base of how these policies are working and how they can be improved. Siguiendo un poco lo que comentaba John acerca de la necesidad de monitoreo, creo que una de las cosas que Canadá podría tener en cuenta, que me parece que es una falencia en lo que está desarrollando Uruguay, es en crear buenas líneas de base de los distintos aspectos que se buscan medir a la hora de evaluar el impacto de la ley. Creo que en Uruguay eso no ha resultado del todo bien y se han perdido oportunidades porque ya la ley está funcionando y comenzó a funcionar a distintas velocidades, entonces eso dificultó también recabar información sobre el posible impacto, y eso es algo que me parece que a la hora de poner en marcha una ley, y que he atrevido yo hablándole al gobierno de Canadá de qué es lo que podría hacer, y me parece que otra cosa interesante que se podría aprender del modelo uruguayo es la necesidad de flexibilización o de flexibilidad del gobierno a la hora de cambiar las cosas, que el gobierno uruguayo, por la ecuación política vigente y por cómo se creó se establecieron cosas en la ley y no en los decretos reglamentarios, cambiar algunas realidades se vuelven más difíciles. O sea, por ejemplo, los puntos de distribución está establecido por ley que sean las farmacias. Entonces, modificar eso en profundidad implicaría cambiar la ley, y cambiar la ley implicaría un debate parlamentario nuevo
sobre una ley que fue muy difícil de aprobar. Entonces, incluir ciertas cosas en la ley y otras en la reglamentación, como para darle flexibilidad a las autoridades de hacer ajustes necesarios en la medida que vean que no funciona, creo que sería algo que, pensando en una nueva reglamentación, yo tendría en cuenta, si tuviera que tomar decisiones, pero no las tengo que tomar. Un par de cosas nada más, porque lo primero es que nosotros siempre insistimos en que Uruguay no está presentando un modelo cerrado, sino una estrategia de desarrollo de una política diversa y compleja, y en ese sentido es que nos relacionamos con otros gobiernos nacionales, como intercambiando experiencias, en particular con el gobierno de Canadá. Hace un tiempo que venimos intercambiando experiencias y en alguna medida aspiramos a profundizar esa coordinación binacional con diferentes niveles de resultado concreto, pero ya hay algunos que se están viendo. Por ejemplo, nosotros estamos tratando de adaptar algunos desarrollos que están haciendo instituciones académicas y de investigación canadienses para mejorar la información sobre reducción de riesgos en el consumo de cannabis orientada a sus usuarios en Uruguay, y en esa línea en breve seguramente vamos a estar presentando al público un material adaptado que tiene origen en sólidos procesos de investigación canadiense, y viceversa. El intercambio que hemos tenido con el gobierno, por ejemplo, sobre las características del packaging del cannabis no psicoactivo. Recientemente, esta semana, se publicó en Canadá cuáles son las condiciones de la regulación para el packing de esa vía de acceso, y encontramos varias similitudes con la forma en la que Uruguay eligió desarrollar ese ítem concreto de la política. Entonces, en esa línea también tener la oportunidad de intercambiar experiencias y generar opciones para que cada país adapte de mejor manera a sus condiciones locales la implementación de esta política, lo vemos como algo muy positivo. Y finalmente, es verdad, nosotros tenemos un esquema de alta regulación, si se quiere, con la institucionalidad pública inserta en todos los espacios y las arenas que tiene esta política diversa, y eso seguramente no sea algo trasladable a muchos países o a muchas culturas políticas, institucionales y sociales. Pero lo cierto es que poder presentar nuestro caso, aunque a veces reciba la valoración de que es demasiado complejo o demasiado controlador o demasiado estricto, también nos ayuda a mostrar los distintos elementos de detalle en los cuales hemos tenido que invertir mucho trabajo y esfuerzo para poder resolver. Entonces, es una buena solución, tal vez transitoria para algunas cosas, pero es una buena solución que está en líneas generales mostrando sus resultados a nivel local. ¿Qué se puede adaptar de eso a otras experiencias, como puede ser la canadiense? Es toda una incógnita, pero no tenemos ningún problema en compartirlo con la intención de que lo evalúen, lo valoren y eventualmente lo adapten. Great. Thank you, Martín. Alicia, as a business owner, is there anything that you think Canada could learn from the Uruguayan model, positive or negative? Bueno, sinceramente, desde mi punto de vista, yo considero que la ley en Uruguay está bien, que el anonimato, digamos, en la inscripción de cada usuario sirve, porque hay muchos, la sociedad uruguaya es muy conservadora, entonces creo que podríamos de alguna forma los usuarios tienen que inscribirse en un registro en donde está encriptada la información, ¿ah? Y yo traslado un poco la experiencia de los usuarios y las preocupaciones al momento de vender.
Entonces, muchos de ellos se preocupaban por el tema de que quedaran registrados y a la hora de conseguir, por ejemplo, un trabajo, estuvieran identificados como que eran consumidores de cannabis. Este registro está bien cerrado, por eso me parece muy bueno, el hecho de preservar la identidad de las personas que lo consumen. Claro que pasa que en lugares pequeños la gente igual se conoce y va a la farmacia y ve cuando el registro es con la huella dactilar. Pero bueno, yo considero que en ese sentido la ley no habría que hacerle cambios, y que bueno, somos punta en el mundo y Canadá también. Uruguay es así, Canadá es un lugar con mucho más poder que el Uruguay, entonces de repente se puede llegar a liberar de alguna forma el consumo, siendo pioneros, pero acompañados por un hermano más grande, digamos, como es Canadá. Great, thank you, Alicia, and thanks to all of you for great answers to my questions. Now we have about 15 minutes to open up Q&A to the audience, so who's first? This gentleman right here. Sir. Oh, Just talk loud, okay. I'm Rob Tobias, and I'm a regulatory trade consultant after spending a 34-year career with the U.S. Treasury Department in the area of regulating and taxing alcohol and tobacco products. I'm curious about the policy thinking of excluding tourists from being able to acquire cannabis. I had the pleasure many years ago of attending a meeting at Punta del Este. I can see, in a recreational tourist community, this could be an asset, again, of pleasure available. And I would think that if you were trying to prevent violent crime, if you don't allow tourists to buy it, then the tourists will go to the black market rather than the legal market. Or they will be tipping the concierge in the hotel to go out and commit fraud by buying it on his or her behalf from the pharmacy. And to the extent the government raises revenue through taxes on this product and fund the program, you would bring in foreign currency to help fund the program. Thank you. And my personal thanks to all of the panelists. This was extremely insightful. Very grateful for your time. who's first? Creo que es para mí, ¿no? Sí. ¿Querés que dé un poco de contexto? Como quieras. Y hacer contexto y yo doy la opinión. Yo doy un poco del contexto de cómo al menos lo que nosotros llegamos a entender de por qué se decide esto en el proceso de regulación, y después la posición del gobierno de cómo van a seguir adelante, hablará Martín. Creo que un poco la lógica durante la discusión parlamentaria y la aprobación de la ley en Uruguay estaba relacionada con que Uruguay no fuera visto como un receptor ni un país que fomentara el consumo. O sea, siempre fue un poco dicotómico en eso el proceso de regulación y aprobación de la ley en Uruguay, porque se buscaba crear un mercado regulado, pero a su vez se insistía públicamente en que no estaban tratando de fomentar el consumo ni a nivel nacional, y mucho menos hacer de Uruguay la meca sudamericana del consumo de cannabis. Ese era como... Y eso hay que tenerlo en cuenta también, en que lo que decía antes, el proceso de regulación surgió sin mayorías de la sociedad respaldándolo, visto con mucho recelo. Entonces los pasos siempre fueron de crear una regulación estricta. La creación del registro es otro ejemplo de eso, va en línea, o sea, todas esas cosas van en línea con la creación de un sistema bien regulado que no sea visto como fomentando el consumo. Y eso implicaba también que no quería el gobierno mostrar que estaba haciendo que gente viniera de otros países a Uruguay a consumir marihuana, etcétera, etcétera. Y también una cuestión regional, ¿no? De demostrar internacionalmente que Uruguay
quería algo bien controlado y sin fomentar su consumo. La lógica actual, Martín puede ser más claro. Sí, sobre la base de esos antecedentes que describía Guillermo, lo cierto es que la situación actual nos encuentra todavía empujando soluciones para resolver algunos desafíos que tienen un impacto local para la población local a nivel de desarrollo de productos medicinales, pero en particular pensando estimo que la pregunta iba bien orientada al uso no médico de cannabis. También todavía tenemos algunos issues con los que lidiar vinculados a aumentar la cobertura territorial de los puntos de venta, aumentar el número de puntos de venta de manera de lograr un acceso más equitativo para las distintas poblaciones radicadas en todo el territorio nacional, estabilizar y mejorar la provisión de cannabis orientada al público local y seguir construyendo indicadores fuertes que nos permitan ir monitoreando esto. Lo cierto es que en la medida en que eso pase, seguramente vamos a ir logrando desplazar cada vez más y más el mercado ilegal respecto a los actores, a los usuarios locales, y una hipótesis posible es que ese mercado ilegal se reoriente hacia la provisión del turismo y a la provisión de los extranjeros que circunstancialmente están en Uruguay. Entonces, tal vez a mediano plazo sea un tema que corresponda evaluar, cómo se desplaza esa actividad de venta ilegal hacia los extranjeros, que obviamente no es algo que tampoco estemos buscando, pero hoy por hoy eso no está en la agenda. Estamos enfocados en la agenda de los problemas locales, tratando de construir las soluciones que los ciudadanos están requiriendo. Bueno, mi farmacia justamente queda muy cerca de Punta del Este, en donde recibo un montón de turistas que van a buscar cannabis, pero no siempre los turistas buscan el cannabis recreativo, sobre todo es el medicinal. Y es una de las cosas que acá no se comentó, pero hay un decreto desde el octubre del año pasado que autoriza a la venta del cannabis de uso medicinal. O sea, nosotros ya empezamos a vender ese cannabis medicinal y los turistas siempre bajo receta profesional de un médico. Y vienen turistas argentinos, por ejemplo, con la receta profesional y pueden adquirir, porque al ser de uso medicinal no tienen que estar registrados como el de uso recreativo. Entonces, estamos cubriendo un público de extranjeros bajo el uso del cannabis medicinal. Una aclaración importante para completar lo que comentaba Alicia. El producto de cannabis medicinal que se vende en las farmacias registrado legalmente es un aceite no psicoactivo, con un porcentaje de THC menor al 1% y una concentración de CBD del 2%. Extracto, no aceite. Claro, entonces digo eso porque si no podría parecer que hay una contradicción entre una línea y la otra, y en este caso no, lo que hay un primer producto registrado que se distribuye a través de las farmacias como todos los otros medicamentos, por eso es que no requiere un registro complementario como en el caso del uso no médico, y por eso es que se requiere sí una receta profesional para administrarlo como el resto de los productos, de las presentaciones farmacéuticas. Hay algunas cosas que no entendí porque hablo muy rápido.
Right. First, a contrast with Ohio, where an initiative was led by interests who would stand to benefit from that. And in the case of Uruguay, the eventual firms chose to get the licenses to produce were not, involved in any way in fomenting the law and didn't stand to benefit. It was a competition from over 20 firms. The two were chose to and got the licenses to grow. I think over time. And part of the reason is to have, to start slowly and then build up to appropriate and proper supply. So I think they need to get moving on producing more if they are going to expand selling points beyond the pharmacies that exist now. I think for the government, it would make sense to, from a regulatory point of view, add more growers licensed to grow and produce for the commercial market, because as it stands with only 2 growers, if there are problems with either or both, then you have some supply issues. And if there are problems with either or both, it's difficult for the regulator to act harshly with respect to either one of them, because ultimately supply will require both of them to be in good graces. So I think it does behoove Uruguayan authorities over time to add to the number of licensed producers, knowing that right now the current production is well under the quota that the current producers are allowed. So they have real room to grow themselves. But I think there's a good logic for adding licensed producers, especially to make sure that when Uruguay does, in response to banking, but also through the pharmacy system, add points of sale, that they have supply adequate to cover a larger number of users. So I think it's a really good question. I think the regulators are probably studying precisely how to make that expansion. Thank you. May I just follow up on that? In Ohio, I think it was pretty blatantly clear what was going on. In the Nevada initiative a couple of years ago, one provision of the initiative, which was passed by the public in Nevada, one provision required that the distribution system, the transportation system between supplier and retailer, that for the first 18 months after the law became effective, you had to be a licensed wholesaler, distributor of alcoholic beverages in order to obtain state license to distribute, unless the Department of Revenue certified that there were not enough wholesalers in your community. Because if you've been to Nevada, there are sometimes you're in a county where there's nobody, let alone a distributor. The state did certify there were not enough, and that issue is now pending before the Nevada Supreme Court because the wholesalers have sued them. The question, interesting question, was, did that provision get included in the voter initiative by the alcohol industry because they wanted to stall the implementation because they knew they wouldn't apply for the permits and force the issue? Or did they really want to get the economic advantage, and they were arguing, we have expertise in how to distribute a controlled, regulated product. We should bring that expertise to the distribution of cannabis. Sir, your question. No? We got time. All right. You helped write the paper. Anyone else with a question? Well, I guess it's Jeff then. I just wanted to ask, so in the report we talk about certain obstacles and challenges with the Uruguayan model. I wanted to invert the framing a little bit, and I wanted to give our Uruguayan panelists the opportunity to talk about the advantages of Uruguay's cannabis model, especially in comparison specifically with state regulations here in the United States. So what are the shortcomings that you see here in the United States that you think Uruguay overcomes? Question. La situación en los Estados Unidos es bien diversa. Entonces es difícil hablar de un modelo o una lógica de implementación a nivel estadual aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, sí vale la pena poner en perspectiva las distintas formas de implementación, porque en todo caso contribuye a iluminar algunos riesgos o desafíos que potencialmente podemos estar enfrentando en Uruguay. En particular,
por ejemplo, pongo algunos ejemplos de cuestiones que hoy por hoy en Uruguay no están sobre la mesa, no están permitidas y seguramente en diálogo con otras realidades nacionales, especialmente de algunos estados de aquí, pueda tener algún elemento de justificación. En Uruguay, por ejemplo, no está actualmente regulada la posibilidad de producir comestibles, bebidas con cannabis psicoactivo o con distintas presentaciones de cannabis. Las únicas vías de acceso a cannabis psicoactivo para uso no médico son el autocultivo, el ser miembro de un club canábico o el registrarse para ir a comprar a una farmacia, siempre con la condición de ser mayor de 18 años y ciudadano. En mi opinión personal, si se abriera un mercado de helados, chupetines, o de lollipops, no sé cómo se llaman, chicles, bombones, bebidas, se está generando un mercado de productos que no solamente puede llegar a inducir a la confusión o al cruzamiento de poblaciones, ¿no? Por ejemplo, involucrando públicos de menores edades, que a exponerlo a determinados riesgos de acceso a productos de esas características, sino también, y obviamente a las consecuencias de una intoxicación por consumo de cannabis, sino también estaría reñido con alguno de los elementos centrales de nuestra reglamentación, de nuestro marco regulatorio, que es el bloquear cualquier posibilidad de publicidad, de desarrollo de marcas, de desarrollo de mercados comerciales asociados al cannabis. El cannabis de venta, de distribución a través de las farmacias, no tiene marcas, no tiene una publicidad asociada. La farmacia de Alicia no puede tener cartelería que anuncie y promocione la venta, no puede haber promociones, descuentos, no hay ningún tipo de actividad asociada a eso, y nosotros somos responsables de controlar eso y eventualmente castigar si hay alguna actividad. Otro ejemplo, los clubes canábicos, los clubes sociales, que pueden tener entre 15 y 45 miembros, tampoco tienen la posibilidad de tener un cartel o de anunciar sus actividades públicamente en el espacio físico donde funcionan, donde se desarrolla el cultivo y donde desarrollan la actividad de su asociación civil. Tampoco pueden desarrollar acciones y actividades orientadas a público que no sea miembro del club. Entonces, de vuelta ahí hay condiciones para provocar que el ecosistema en el que se desarrolla la actividad de esa asociación civil esté cerrado, ¿no? Y eso va, creo, en línea con algunos de esos elementos. Seguramente algunos de los procesos de legalización y de regulación diversa que hay a nivel estadual en Estados Unidos, cualquiera de estos elementos podría parecer algo demasiado restrictivo o algo demasiado controlador, que quitaría iniciativa a los emprendedores privados y limitaría el desarrollo del mercado. Entonces, claramente ahí me parece que hay un elemento de frontera entre los modelos que, sin generalizar, insisto con esto, con reconocer las diferencias que hay a nivel de los procesos de los distintos estados aquí, pero me parece que ahí hay una diferencia entre modelos sustancial. Y después, lo mismo, podría tomar el mismo ejemplo del registro de usuarios, ¿no? En línea de lo que planteaba Guillermo antes, algo que podría parecer demasiado exigente, que costó construir el acuerdo para darle forma, y más costó todavía desarrollar la tecnología y el software para poder implementarlo y que funcione, ¿no? Y que eso, sin embargo, eso es un elemento que hoy por hoy se transforma en un factor generador de confianza para los usuarios a la hora de optar por ingresar a un registro que es administrado por las instituciones públicas, pero al cual las instituciones públicas no tenemos acceso. Nosotros manejamos información estadística sobre los usuarios que se registraron para comprar en la farmacia. Por ejemplo, sabemos que más del 50% son mayores de 30 años, que el resto tiene entre 18 y 30 años. Sabemos que 3 de cada 4 son varones. Sabemos que una alta proporción de ellos ha logrado o ha decidido ir y comprar en la farmacia. Conocemos que tienen un nivel educativo similar al de la población en general. Conocemos que tienen mayormente un vínculo con el sector privado a nivel del mercado de trabajo, ¿no? Que hay una proporción bastante importante de jubilados y estudiantes que se han
registrado para comprar, pero eso es información que nos es útil para poder planificar políticas, para poder poner en diálogo esta información, ponerla al servicio de los analistas, de los evaluadores, de los distintos investigadores independientes, y para poder construir prospectivamente alternativas para diseñar políticas de seguridad, políticas de salud, ¿no? Mejores comunicaciones con las instituciones. Y esto en base a una información que obtenemos al momento en que las personas se van a registrar, ¿no? Entonces, esa información la manejamos, no manejamos la información individual, la identidad de las personas. Para acceder a la identidad de una persona, el IRCA puede activar un proceso de desanonimización que es bien complejo desde el punto de vista técnico, tiene un procedimiento complejo que requiere la participación de 3 de 7 custodios de claves digitales, que son personas que están de distintas instituciones, 3 simultáneamente, y solamente se activa ese procedimiento si en el marco de una investigación penal la autoridad responsable de esa investigación no solicita acceder al dato de una persona. Si eso es así, se recorre ese camino y se le otorga para el avance de esa investigación judicial el dato de identidad. Hasta ahora no ha sucedido, no hemos tenido que desanonimizar a ninguno de los adquirentes registrados. Sí, en realidad pensar en qué cosas positivas tiene el modelo uruguayo en comparación con otros modelos que hay aquí en Estados Unidos es difícil, pensando en que la lógica detrás del modelo uruguayo es tan distinta a la lógica de mercado que suele predominar en Estados Unidos a nivel económico y en general. Entonces es difícil decir qué ventajas tiene en comparación. Se puede decir sí qué cosas se pensaron o pensaron el modelo de acuerdo a esos objetivos de salud pública que decía, el mercado tan regulado tiene el beneficio, al menos en el papel, después en la práctica siempre se vuelve más difícil, de saber qué está que la persona sepa qué está consumiendo. Y eso es una ventaja, si se quiere, al menos en algunas experiencias que hemos visto o que hemos leído en Estados Unidos, donde es más difuso que el usuario conozca efectivamente qué está consumiendo. Bueno, en Uruguay se supone que lo que se vende en las farmacias está, como decía Alicia, ultra testeado, se sabe bien qué es, y a nivel de los clubes hay cierta regulación o control de las autoridades para ver qué se está consumiendo. Ahí hay que ver cuán efectivo es el control, pero eso es otra etapa. Y cerrando con esto, el Washington Post hace un tiempo hizo una nota diciendo que Uruguay había logrado hacer aburrida el consumo de cannabis por toda esa regulación. Y bueno, desde Estados Unidos esa puede ser la mirada al escuchar todos estos procesos de regulación. Desde Uruguay es la lógica institucional de un Estado siempre bien presente. Okay, quickly. Desde la perspectiva de la Junta Internacional de Fiscalización de Pacientes, sí hay ventajas en el modelo uruguayo. Una razón muy simple. En todos los consumos de productos adictivos, bien sea, por ejemplo, casinos, juegos, etc., el 80 o más por ciento del gasto lo hacen el 15% de los que son adictos. Y la forma como se está desarrollando el mercado en Estados Unidos incita, es decir, induce a los productores a buscar adictos. En ese sentido, aunque la Junta diga, ya lo he dicho, que están violando las convenciones, yo creo que no, soy miembro de la Junta, pero ese es otro punto. Pero, aunque la Junta diga eso, si ustedes ven el último informe, es totalmente distinto a lo que la Junta le había dicho a Uruguay hace 4 o 5 años. Simplemente se dice, ustedes violan, pero nosotros estamos interesados en ver cómo funciona. Well, thank you all for coming. I have a few pieces of housekeeping. First, I strongly encourage you to read our new paper, Uruguay's Cannabis Law, Pioneering a New Paradigm. It's available
on the Brookings Institution website. A huge thank you to the staff at Brookings, the staff at WOLA, our hosts here today. Most importantly, pick up a copy of Marijuana Oficial, a great book to read, available on Amazon? Yes. Ah, perfect. And join me in thanking our panelists today for a great discussion. Thank you.